Vale, pues yo creo, Estefano, si quieres, vamos comenzando y luego que se vayan uniendo los que puedan faltar. Vale, muy bien. Pues si quieres empiezo yo. Claro. o- Vale. Hola a todos, yo soy Stefano Bargiacchi, ya nos conocemos desde hace unos webinars y también un evento físico que hemos tenido con Banco Big. Son todos eventos organizados con CM Group también y hoy hemos pensado de dar una clave analítica, por así decirlo, de la situación del mercado en estos días, también porque estamos en verano, antes de agosto, y queremos ver un poco delante de toda esa subida, sobre todo el Nasdaq, el S&P 500, cómo podemos operar de cara al hecho que probablemente en verano la liquidez un poco se va quitando y o también hay muchos riesgos, especialmente delante del momento donde estamos, donde, como repito, hay muchísimas tensiones en plan geopolíticos y demás. El tema de los aranceles que siempre está un poco allí y muchísimas más cosas porque comentábamos también con Borja antes de empezar ayer el tema Powell, Trump, que siempre están un poco ahí. Conmigo estará justamente Borja de Castro. Hola Borja, bienvenido. Muy buenas. Bueno, a mí ya creo que me conocéis un poquito más. Soy el Claro. responsable del departamento de broker aquí en la entidad. Y bueno, creo que siempre está bien tener un poco de puntos de vista distintos y creo que también tratamos distintos clientes, por lo tanto es interesante el ver un poco cómo llegan a la misma conclusión un poco las dos figuras. Y creo que estamos en un momento bastante interesante. Normalmente el verano suele ser un momento un poquito más tranquilo, pero creo que con esa fecha del 1 de agosto va a ser un poquito más movidito este año. Sí, absolutamente, porque no solo con el tema de la fecha, porque tenemos un momento donde si pensamos que el S&P 500 y el Nasdaq más o menos desde los mínimos que han alcanzado en abril, delante de la primera vez de los aranceles, hasta hoy han subido más o menos un 30%, es una recuperación increíble. No sé si la podemos mirar aquí en la plataforma, Borja, Sí, claro, por del supuesto. Nasdaq o del S&P. Y claro, ha recuperado muchísimo y aquí tenemos un primer dato. ¿Por qué? Porque los que han creído más en esta recuperación, en esta alza increíble que hemos tenido, han sido los traders minoristas, mucho más de las instituciones que se habían quedado un poco atrás y no creían tanto en una subida del mercado. Así que es una de las primeras veces donde los minoristas, como decir, guían un poco y arrastran a todo el mercado al alza. O sea, los minoristas, traders inversores como nosotros, han creído más en esta recuperación de lo que ha sido para los inversores institucionales. Y también por esto puede ser que ellos, que poco a poco se convencían, entre comillas, se encontraban delante de una situación donde entraban en el mercado un poco tarde. Normalmente siempre ha sido lo contrario. Y eso es un elemento muy importante. No sé si tú lo has visto, creo que también a nivel de operatividad y esto, los traders han hecho mucho en estos meses. No, completamente. Veíamos cómo también al final la responsabilidad o criterios que tienen para moverse esas instituciones son un poquito más rígidos que lo que puede tener el cliente minorista. Sabemos que esa volatilidad, de manera un poco irónica, la tolera mejor el cliente minorista que esas instituciones y creo que es lo que hemos visto un poco reflejado. Además, si te das cuenta, y creo que es interesante ver el gráfico con el volumen ha sido bastante alto tanto en la subida como en las bajadas. Por lo Claro. tanto, es algo que no ha sido de un solo día, sino que es algo sostenido en el tiempo. Y creo que también otra cosa interesante es ver cómo esa recuperación no ha surgido en ningún momento una resistencia fuerte, porque Mm. no frena en ese momento de resistencia. No, perdona si te interrumpo, ni la de los máximos históricos, porque la han superado sin ningún problema, parece que no estaban, ¿no? Efectivamente, o sea, que es llegar con un grado de confianza en esa recuperación muy, muy alto.
Y Sí, además se cumple, si nos damos cuenta, no solo en el Nasdaq, sino que si nos vamos al SP 500, lo vamos a tener exactamente igual el dibujo. O sea que es algo bastante fuerte, independientemente de confianza en el sector tecnológico, confianza en el top 500 americano. Incluso si nos referimos a Europa, también lo podemos ver en un dibujo bastante similar. O sea que es un poco la confianza del inversor general. sí, sí, absolutamente. Claro, el enfoque siempre ha sido y es un enfoque tecnológico muchísimo, también con el tema IA, porque hace 2 días sabemos muy bien que Nvidia ha alcanzado niveles increíbles de récord y esto, claro, sigue arrastrando todo el mercado al alza. Así que yo diría que el tema tecnológico está en el fondo dominado por el tema IA y en ese sentido tenemos también que ver de cara a la temporada de los resultados del trimestre, ¿no? Que están llegando en estos días. Esta noche hará Netflix, en los próximos días Tesla y muchísimas más empresas. Hay que ver si estos resultados estarán a la altura de la expectativa de esta subida del mercado y podrán sostener estos niveles de precio que hemos alcanzado. Bueno, y ya incluso no solo, y que a nosotros además nos toca de cerca, no solo lo que son los resultados tecnológicos, sino que sabemos que siempre la campaña de resultados la inician los bancos y ya hemos tenido una disparidad en los resultados bastante amplia. Veíamos, por ejemplo, como Citi daba cifras bastante solventes, la reacción del mercado era positiva, subía prácticamente un 4%, mientras que otro de los grandes que creo que todo el mundo conoceremos es BlackRock, y BlackRock tenía una caída importante, un 6%. Veíamos como no eran capaces de generar cash flows, el crecimiento era a base de mucho coste, o sea que tenemos un poquito los dos lados de la moneda. Así que tenemos que ver en el sector tecnológico cómo va a sentar esto. Sí, sí, será central porque, como repito, yo estoy bastante convencido que el tema sigue siendo un tema prevalentemente tecnológico y en esto centrado con la IA, así que tenemos todos los que producen, como Nvidia, esos microprocesores y tarjeta gráfica muy potentes que son necesarias para entrenar las IAs, que siguen teniendo una perspectiva muy, muy elevada de revenue, de ganancias y todo, y cómo esto se va, decimos, alargando al tema de los magníficos 7, o sea, de todas las empresas que de una manera u otra están dentro del tema IA, porque Google, Amazon, Meta, Microsoft primera, Tesla también, están muy, muy dentro el tema IA, están invirtiendo muchísimo y también sacando beneficio, como en el ejemplo de Microsoft, que otra vez está en máximos históricos. Bueno, y creo que también hay que comentar, y es casi que obligatorio en este momento, otros dos actores. Primero el oro, como esa materia prima, un poco de cobertura o que parece un poco de valor. Y luego, por supuesto, el crudo, que con todo este panorama internacional ha jugado un papel importante. No sé qué opiniones puedes tener un poco de estos dos activos. Sí, sí, es increíble. El oro, decimos que ha mantenido la promesa de ser un bene refugio, porque en el momento donde había muchísima incertidumbre, el oro, de cara a la incredulidad de muchísimo, porque otra vez nadie se esperaba o casi un oro tan fuerte, un oro fuerte sí, pero una vez que había llegado a los 3.000 durante la primavera parecía haber parado un poco y sin embargo ha seguido hasta los 3.500, que ahora es el máximo histórico, el área de los máximos históricos, y sigue estando ahí alrededor de los 3.300, 3.400 dólares. Y así que seguramente el oro nos ha demostrado que hay incertidumbre, pero aquí hay una paradoja, la que delante de la incertidumbre que el oro, de la cual el oro nos habla muy bien, hay un Nasdaq en máximos históricos, un S&P 500 en máximos históricos, y esto es bastante raro porque normalmente de cara a una incertidumbre y a una subida masiva del oro como la que hemos tenido en estos meses, los mercados no tenían niveles de máximo. Y así que esto también es un elemento muy importante. ¿Y por qué el oro ha subido? Ha subido también por el tema geopolítico.
desafortunadamente tenemos un tema de conflictos como el tema de Irán, que hemos visto hace poco ha tenido un impacto muy fuerte, aunque por muy poco tiempo en los mercados, más todos los conflictos que tenemos. Y en ese sentido, he hablado de Irán, ¿por qué? Porque el efecto que ha tenido Irán sobre un petróleo que ya estaba bastante débil, porque no tenemos que olvidar que ya el petróleo venía, el oil, desde una, por así llamarla, una caída que había llegado hasta más o menos los 50, al área de los 55 dólares y por ahí. Y luego había empezado un poco a recuperar. La gran sorpresa ha sido que de cara al conflicto de Irán, que ha durado muy poco, afortunadamente, entre comillas, porque ahí la situación es muy compleja, no ha subido tanto como se esperaba. Y prácticamente, aparte un poco de volatilidad que ha tenido en estos días durante el mes de junio y los días más donde el conflicto había destapado y todo, ha vuelto a bajar y sigue estando poco por encima de los 60 dólares y en ese sentido esa también ha sido una sorpresa. Así que yo hablaría, por un lado, de un oro que ha seguido subiendo, teniendo un comportamiento bastante normal, entre comillas, por su rol de ser un bene refugio. Y por el otro, el oil, el petróleo, que no se ha portado como se esperaba. Tiene muchísima, por lo menos de momento, debilidad. Esto también es debido a la situación económica internacional, diría. Bueno, es muy importante mientras ibas hablando, iba intentando graficar un poco para ilustrar y creo que es muy importante ver cómo en lo que va de año el petróleo ha tenido movimientos erráticos muy grandes. Vemos cómo desde principios de enero hasta prácticamente abril hizo un movimiento bajista de un 32% y desde ahí, desde esos mismos bajos que vuelve a repetir en mayo, en menos de 2 meses ha hecho un movimiento alcista de un 45%. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y creo que lo que también es importante, el ver cómo este petróleo también está siendo un poco, digamos, adrede contenido por todos los estados y una de las principales preocupaciones de Estados Unidos, porque sabemos que es uno de los pocos jugadores que no pueden controlar para controlar la inflación y sabemos Claro. que es lo que preocupa. Por lo tanto, toda esa oferta que está inundando un poco el mercado realmente también es para reducir un poquito esto. Y creo que también, y era importante, y vamos a intentar volver a realizar el ejercicio que hacía mientras estabas hablando, que creo que ha sido interesante, es el hecho de ver cómo, y como bien decías, si ponemos un gráfico comparativo que muestre el futuro del oro y que muestre también el futuro del Nasdaq, vemos cómo se ha comportado bastante extraño respecto a lo que suele hacer en la media, puesto que suelen comportarse un poco en directrices opuestas, porque es ese valor refugio cuando cae, mientras que ahora mismo hemos visto como si nos vamos un poquito al inicio de todo esto. Un segundito. Mira, vamos al inicio de todo. Vemos cómo desde aquí los dos han tenido una trayectoria alcista que no se solía ver. Más o menos lo que trabajaban era de manera opuesta, como podemos ver. Por lo tanto, creo que lo que nos da también es que esta fortaleza que solía tener el oro era un poco por rotación de activos y se ha visto un poco, digamos, interceptado o cambiado por toda la compra por los bancos centrales, ¿no? Creo que también con este panorama internacional. Y luego creo que también a nivel, por ejemplo, el eurodólar, que no lo hemos comentado todavía, y es una pata creo que bastante fundamental de todo lo que estamos viendo. No sé un poco qué opinión tenéis vosotros desde allí. Sí, sí, el euro dólar es algo increíble. ¿Tú te acuerdas, Borja, que hemos tenido el evento físico ahí en Banco Big en Madrid el día Sí. de mayo? Uh-huh. Y ahí hablamos precisamente del hecho de cubrir una cartera en dólar, por ejemplo, comprando acciones americanas con el microfuturo sobre el euro dólar. Hoy lo vamos a repetir
porque ya había subido bastante, pero desde este día ha subido mucho más. En total ha hecho una subida del 30%, no, ¿de cuánto es? Tenemos un 10. 17% en cuestión de meses. Sí, sí, yo me acordaba un 10% más o menos desde allí y como te repito, es algo que ha destabilizado mucho, no solo a nivel mercados, pero también a nivel de posiciones, porque si pensamos que muchos inversores tenían posiciones en acciones americanas expresas en dólares, este 10% más o menos, que luego ha llegado a tener más, a ser aún más alto, ha impactado muchísimo en las carteras, sí, no tenían cobertura. Y por eso me sorprendió mucho el hecho que ese día hicimos este evento hablando precisamente de las coberturas y afortunadamente porque ha sido un método bastante bueno para intentar estabilizar el rendimiento de la cartera y delante de esta variabilidad. ¿Qué tenemos que decir sobre el eurodólar? El eurodólar es algo que Estados Unidos y sobre todo Trump con su política, él quiere un dólar débil porque quiere reforzar las exportaciones de Estados Unidos y esto para él es, como decir, una especie de objetivo que va de la mano de todo el tema de los aranceles para intentar relanzar otra vez la economía americana, la producción en Estados Unidos, los bienes de Estados Unidos. O sea, está bastante bien encajado en toda la política de Trump y por esto tenemos que seguirlo muy bien porque, como te repito, es algo central en lo que va a pasar en los próximos meses. Muchos dicen que ahora el euro dólar está alrededor, a ver, Está en el hoy 1,16. sí, por esto, 1,16. Hay muchos que dicen que un nivel ya de 1,17, 1,18 es un nivel demasiado elevado, pero no tenemos que olvidar que a niveles históricos, o sea, si vamos muy, muy atrás, yo no tengo ninguna dificultad acordarme un dólar que estaba alrededor del 1,60 y esto había pasado antes de la crisis del 2008 y también, sin ir más lejos, en el 2018 estaba alrededor de 1,23 y esto ha pasado también en el 21 y así. O sea que esos niveles donde estamos ahora, aunque parezcan muy elevados, si miro el gráfico histórico del euro dólar, tampoco son tan elevados porque hemos tenido niveles de cambio mucho más elevados de estos. Así que, Bueno, dime, y dime. creo también, Estefano, que esto atiende un poco a todo lo que comentamos y cómo se basa también todo lo que son los gráficos, a esa regresión a la media. Al final estábamos muy lejos de esa media, a lo mejor el 1,60, como bien dices, también es una zona bastante alta, pero que claro, si partimos de una paridad y partimos de ese 1,60, no sería extraño poderlo ver en zonas de 1,25, 1,30, que sería una zona más o menos incluso intermedia que podríamos hablar. Y también mientras ibas comentando, y creo para que el impacto visual también se pudiese ver, estamos viendo en pantalla ahora mismo la comparativa entre el rendimiento de un ETF del Nasdaq cubierto y el no cubierto. Estamos Wow. viendo cómo uno está en terreno positivo por un 7% y otro un negativo de un 4%. O sea que esta es la vital importancia también de realizar esas coberturas. Sí, sí, es increíble. Va a cambiar muchísimo porque, como hemos dicho, la subida total desde los mínimos ha sido alrededor de un 16%. Ahora, aunque calculando que un inversor puede que no haya cogido toda la subida, pero solo, como decía, un 10%, ya esto impacta muchísimo sobre el rendimiento y afecta sobre todo lo que, como muchos de nosotros, tienen o han tenido posiciones en acciones de Estados Unidos. No, y ya Y, no solo eso, sino que teniendo en cuenta estos datos simplemente desde principios de año, uh-huh, eh, necesitaríamos tener bastante más de ese 16% de revalorización en activos para poder estar simplemente en un break-even. sí, O sea, que es algo que suma vital importancia ya no solo para, oye, gano un poco más o gano un poco menos, no, es que nos puede llevar a terrenos negativos habiendo elegido bien lo que es la inversión.
Sí, sí, habiendo elegido bien la acción, el título, solo por el hecho del cambio podríamos estar en territorio negativo. Sí, sí, es algo increíble. Y creo Muchos, que... ¿Sí? dime, dime. No, no, di, Estefano, perdona. No, 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 afortunadamente muchos han hecho estas coberturas, o sea, en el momento donde tú te expones a una acción, compra, por ejemplo, una acción americana o más, te puedes cubrir utilizando, por ejemplo, estos micros sobre el euro dólar del CME, que son instrumentos, puede que luego lo vamos a ver un poco para que nos hagamos una idea sobre lo que es el potencial de esos instrumentos que nos permiten cubrir una cartera, una posición y esto ha sido este año particularmente útil, especialmente, como he dicho, con el tema del euro dólar. Bueno, y al final también, viendo un poco, y cuando veíamos esos ETFs en un inicio y esos fondos de inversión, al final lo que hacen es simplemente con grandes paquetes de futuros cubrir esa posición. Y creo que un poco lo que venimos a decir, y creo que lo que viene también a exponer CME, es que han democratizado un poco todo eso y lo han llevado a que el cliente retail también lo pueda hacer. Y creo que tenías, si no me equivoco, Estefano, una presentación también preparada para que se pueda entender mucho más fácil, así que si quieres, toma el control, preséntala No, y... antes, perdona, solo una cosa, volvemos un segundo al gráfico, por ejemplo, del Nasdaq o del S&P Sí, 500. claro. No, porque solo para acabar el tema que hemos introducido al principio, de cara al Sí, verano, de cara a una sí, recuperación desde los mínimos de abril de un 30%, hoy es el 17 de julio y en poco estaremos en agosto, así que tenemos por un lado un mercado que está muy fuerte, que no para de subir, pero cada día que esto pasa, claro, el nivel de riesgo y de atención va subiendo también. Y, claro. repito, de cara al verano puede que sea útil también ir a cubrir una cartera que está expuesta, por ejemplo, en el Nasdaq con el S&P 500, porque esto nos puede ayudar y podríamos cubrirla en total a una parte, siempre utilizando los micros del CME Group, como por ejemplo lo sobre el Nasdaq o lo sobre el S&P 500, y intentar, entre comillas, bloquear las ganancias y ver de cara a toda esta volatilidad que podría llegar para, exagero, irnos de vacaciones bastante tranquilos y luego volver y ver lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque el mes de agosto es verdad que normalmente el verano, como tú decías antes, es un mes bastante tranquilo donde hay menos liquidez, pero no tenemos que olvidar el agosto pasado donde el día 5 pasó lo que pasó, fue un desplome bastante importante que luego ha recuperado por supuesto, pero también tenemos que acordar que el mes de agosto también a veces lleva esto. No es dicho que esto pase, obviamente, y precisamente por eso el tema de cubrirse creo que sea algo que podemos considerar. No sé qué opinas tú, Borja. No, completamente. Creo que al final es el instrumento, ¿no? No necesariamente tiene que ser una cobertura solo de divisa, puede ser una cobertura en el Nasdaq, en el S&P, tenemos Russell, tenemos Dow Jones, o sea, hay diferentes instrumentos, pero creo que lo importante es conocer que con estos microfuturos lo que podemos hacer al final es cubrir nuestro beneficio tanto en términos monetarios como en términos de acciones y rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que me parece también interesante? Que puedes utilizar los dos factores. Puedes utilizar incluso una cobertura parcial y Sí. dejar parte a la especulación. Es la ventaja que te dan. Al no estar los instrumentos linkados, digamos, conectados, tú eres el que decide hasta qué punto te quieres cubrir. Claro. O Puede sea que cubrir una parte de la posición y luego dejar la otra, pero no estar totalmente expuesto, ¿no? y creo que eso además sería bastante, porque bueno, hablo con muchos clientes y muchos clientes indican, bueno, veo el euro un poquito alto, entonces a lo mejor ahora no quiero realizar cobertura, pero tampoco quiero tener tanta exposición. Esto sería uno de los instrumentos perfectos para eso. Te podrías cubrir por el 70% de tu cartera, dejar el 30% sin cubrir y especular solo sobre esa parte. Claro. Y por eso, vale, vamos a ver un poco cómo se hace, así que vamos a ver Perfecto. la presentación y luego vamos a ver también con la plataforma de Banco Big unos ejemplos
práctico de cómo se puede Claro, sí. realizar, ver los datos y todo esto. Ok. La hacemos bastante rápida y luego vamos a la práctica. No sé si puedes, si no lo voy a ver yo. A ver, aquí, aquí. Ok. Perfecto, lo estamos viendo. Vale, perfecto. O sea, esta es la presentación que hemos preparado. El evento está, es de Banco BIG en colaboración con el CM Group, como dicho. Y vamos a ver un poco, aparte el disclaimer que siempre es muy importante, y lo dejamos un ratito, vamos a ver cómo se realizan estas coberturas. Lo que utilizaremos son esos instrumentos que son los micros futuros. Microfuturo del CM Group, que, como la palabra dice, tiene un tamaño muy pequeño y asequible para los traders y inversores minoristas, como veremos. Así que vamos con la presentación. Aquí, aquí. Perfecto. Empezamos con la cobertura de divisa. O sea, de cara a la subida del dólar, como dicho, perdona, del euro y a la bajada del dólar, las posiciones en carteras o en acciones de Estados Unidos obviamente están denominadas en dólares y esto nos ha expuesto a un problema bastante grande que con la cobertura podemos haber solucionado. Y es verdad que, como decían, como tú me comentabas ahora, muchos dicen el euro ha subido mucho, pero también tenemos que no olvidar que el euro puede subir muchísimo más. Y esta sería la intención de Trump. Y en ese sentido hay que ver también, la semana que viene, la siguiente, hará la reunión del Banco Central Europeo y del Fed, lo que harán en tema de intereses y en ese sentido el impacto que tendrán sobre el euro dólar. Así que de cara a todo esto vamos a ver cómo funciona y cómo se realiza una cobertura en plan divisas, en plan euro dólar. Así que lo que queremos es proteger el valor de nuestra inversión de cara al movimiento adverso en este caso, del tipo de cambio. O sea, cuando hacemos una cobertura, el objetivo principal no es generar ganancias, sino reducir el impacto en plan pérdidas o riesgo que tienen esas posibles pérdidas de cara a nuestras inversiones y a nuestra cartera. Y Así que además creo que, Estefano, también de cara a esto, muchas veces la pregunta de los clientes es, oye, pero ¿cuándo es el momento bueno para hacer la cobertura? Y creo que ese momento es siempre, quiero decir, en el momento en el que tú realizas la transacción con el activo denominado en dólares, es el momento bueno para hacer la cobertura, porque lo que estás buscando es la cobertura completa o más cercana a tu fecha de compra. sí, claro, porque si tú compras una acción americana al contado, como puede ser Tesla, puede ser Nvidia o lo que sea, en ese momento tú te expones no solo al movimiento de la misma acción, a tu inversión, a tu estudio, a tu análisis, sino, como hemos dicho antes, también al movimiento del euro dólar, que si el euro sube mucho y el dólar baja mucho, nuestra posición en el mercado está denominada en dólares y en ese sentido será muy impactada por esto. Y también por el tema de los ETF, por ejemplo, porque podemos tener una cartera de ETF, siempre tenemos que mirar si el ETF como instrumento, siendo que hay muchos, está expreso en dólares o en euro, porque hay ETF que no te cubren del riesgo cambio y otros que están expresos en euro y te cubren del riesgo de cambio. Así que ahí también hay un elemento muy, muy importante. Y en ese sentido, bueno, ahora no lo vamos a ver, pero si nosotros vamos a mirar el S&P y el Nasdaq expresado en euro, no en dólares, haría una diferencia que no están en máximos históricos, por ejemplo. Ahora no lo miramos por falta de tiempo, pero eso también Claro. es algo que nos dice muy bien lo que es nuestra situación. Así que no queremos no elegir, porque si tú compras una acción americana y ya está, eliges ponerte, a veces sin saberlo, a dos elementos muy grandes de volatilidad. Uno, lo de la misma acción. Dos, lo del cambio. Y en ese sentido hay el tema cobertura. Lo que hacemos con el futuro, ahora sin
hacer toda la teoría del futuro. El futuro, en extrema síntesis, te permite tener una exposición a un activo subyacente, que puede ser un índice, una divisa, o también una materia prima, porque tenemos futuros y micros sobre, por ejemplo, el oro y materias primas, pero hacerlo con una cantidad empeñando una cantidad de capital muy pequeña con respecto al total, al valor nominal de la posición. Eso creo que sea el elemento más importante. ¿Qué significa esto? Que tenemos lo que se llama margen, que es una cantidad de dinero que tenemos que depositar como una garantía para poder abrir una posición que tiene un valor mucho más elevado de lo que es el margen. ¿Esto qué significa en la práctica? Que si yo tengo una cartera, yo que sé, de $15,000, o sea que el valor de la acción que tenemos en nuestra cartera y que hemos comprado es de $15,000 y nos queremos cubrir por un valor de $15,000, no tenemos que empeñar todo el capital. Gracias a los futuros y a este efecto margen y apalancamiento, tú vas a empeñar una fracción de este total que quieres cubrir y con esto cubre toda la posición. Eso sería el elemento más importante. El apalancamiento, como decía, sería precisamente esto, la diferencia entre el valor total del contrato, el valor nominal, que es bastante grande, y el margen que ponemos para abrir esta posición, que es mucho más pequeña. Y esto también es interesante a nivel de gestión de cartera, Estefano, porque no te hace falta tener demasiado nominal parado para realizar las coberturas, sino que lo puedes disponer para otra compra de acciones, ETFs o lo que se trabaje. Creo que esto es lo interesante también. Sí, exacto. Esto lo permite el futuro y en particular el micro. El micro sobre el euro dólar es muy sencillo de entender a nivel de cobertura. ¿Por qué? Porque cada contrato te cubre para un total de 12.500 euros. Eso es un número fijo. O sea, el micro euro dólar siempre tiene un tamaño fijo expresado en euro de 2.500. ¿Qué pasa en el momento donde hay un cambio? En el momento donde tú quieres, con el tipo de cambio, calcular cuánto valen estos 12.500 euros expresados en términos de dólares, solo tienes que hacer el cambio. Por ejemplo, mira, lo vamos a cambiar en directo. Hoy el cambio euro-dólar está, hemos dicho, con 1,15, ¿ok? Eso significa que para un euro te dan 1,5 US dólar. Y cuando tú tienes que saber el valor de tu contrato de futuro, de tu micro futuro, siempre tienes que hacer este cálculo para expresarlo en dólares. Muy sencillo. Tomas el valor fijo de 2.500 euros, que es el valor del contrato, y lo vas a multiplicar por el tipo de cambio. Así que de manera muy sencilla, ponemos que hoy es 1,15, el valor total de la posición sería 14.375 dólares, ¿vale? O sea que tú con este valor, el tipo de cambio multiplicado por los 2.500 euros del valor del contrato, siempre tiene tu posición, perdona, el valor nominal del contrato del microfuturo expresado en dólares. Así que esto es algo muy importante porque nos permite entender que ese valor fijo de los 2.500 euros, luego con el tipo de cambio nos va a expresar en dólares y es un número esto que vamos a utilizar para la cobertura. Una cosa, Borja. Además, voy a aprovechar, Estefano, porque mientras tú ibas comentando, te voy a quitar un segundo lo que es el panel de mando y vamos a enseñar para que ellos puedan ver también en directo lo que ibas comentando y la importancia que tiene el tema. Mira, ahora mismo deberíais estar viendo ya mi pantalla. Y entonces, esta es la diferencia real entre un ETF del S&P 500 no cubierto y cubierto en el euro. Y es una diferencia bastante grande. Estamos hablando de prácticamente un 10% en cuestión de pocos meses. Por lo tanto, creo que da importancia a todo lo que estabas comentando de una manera muy visual. Sí, absolutamente. Eso es súper importante porque muchas veces nos compramos ETF sobre índice americano, la bolsa americana, el S&P 500 o el Nasdaq o lo que sea, y no nos vamos a mirar precisamente toda la regla de ese ETF, y la primera es ver si está expresado en dólares o en euro. O sea, si te garantiza
Este es un efectivamente. Claro, voy a devolverte el... Mira, Borja, si quieres, tomamos el micro futuro del CME Group sobre el euro dólar. sobre Así el que euro vamos dólar, claro. también el tema del apalancamiento. Bueno, hoy, Perfecto. como el micro futuro está en 1,16, pero bueno, hemos hecho el cálculo con 1,15. Ujú. Y yo para comprarme uno de estos, ¿cuánto margen tengo que poner y cómo lo miro desde la plataforma Banco B? Vale, esto es lo importante. Entramos aquí, entonces, ¿qué tenemos? Lo primero, y creo que esto es importante, que nos fijemos aquí en esta parte antes de entrar aquí. Nos van a indicar siempre cuál es la fecha de vencimiento, porque sabemos que estos contratos tienen vencimiento. Nos van a aplicar también cuál es el interés abierto en el contrato, que esto es digamos, cuántos contratos hay ahora mismo en septiembre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener diferentes opciones y entonces tenemos que ver, si no, corrígeme, cuándo un poco llegan a break-even los dos para hacer el cambio. Claro. Y luego, como veis, hay el número que os he dicho antes, de la cifra, que siempre el tamaño del contrato es de 12.500 euros, si lo expreso en euros justamente. Eso es. Y a partir de aquí ya entramos en lo que es el proceso de, digamos, de compra o qué tenemos que tener en cuenta. Y como bien calculábamos antes, como el precio ahora mismo está en 1,16 en vez de 1,15, tenemos que el valor nominal son estos 14.558, que lo calcula de manera automática e inmediata la plataforma. A partir de aquí tenemos... Porque es muy importante entender que el cálculo que hemos hecho antes, lo repito, el contrato vale siempre 12.500 euros, pero en dólares cambia constantemente con el tipo de cambio, ¿vale? Efectivamente. Y a partir de aquí, ¿qué es lo siguiente a tener en cuenta? ¿Cuánto nosotros vamos a necesitar para poder abrir esta posición? Y esto sería esta cifra, estos Wow. 322,80. O sea, nosotros con más o menos 300 euros podemos cubrir una cartera o una posición de 14.500 dólares. Eso es. Eso es Que es algo que nos hace entender muy bien el poder que tienen estos micros, sobre todo de cara a un tema como lo de la cobertura, porque con un margen de garantía muy pequeños podemos, como decir, manejar un valor nominal de la posición muy, muy amplio y no empeñamos el capital que podemos utilizar para otras cosas. Sí, estamos hablando al final de que si el tamaño del contrato son esos 12.500 y solo nos están requiriendo los 322, estaríamos hablando de un 2,5, un 2,6%, lo único que necesitamos. O sea, que es algo que nos da bastante cancha para poder manejar la cartera. Sí, sí, absolutamente. Vale, volvemos a la presentación, así que os hago un ejemplo Ujú. práctico y vamos a ver cómo se realiza una cobertura. Aquí la tenemos. Por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? Si voy a hipotizar que tengo una cartera, una posición de 15.000 dólares, eso significa que he comprado una acción para un valor de 15.000 dólares o más que una cartera o lo que sea. Pero lo importante aquí es saber que tengo una posición que está expresada en dólares. Eso significa que al variar del cambio, del tipo de cambio euro-dólar, el impacto que tengo yo como europeo, claro, es muy diferente de lo que tiene una persona en Estados Unidos, porque nosotros tenemos siempre que pensar en euro. ¿Qué significa esto? Ponemos que el cambio, como digo, es de 1,15. El valor del contrato, acabamos de calcularlo, del micro sobre el euro dólar sería los 12.500 euros fijos que vale el contrato para el tipo de cambio y cada micro vale 14.375. ¿Qué significa esto? Que tú básicamente con un micro puedes ya prácticamente cubrir toda tu posición, toda tu exposición al dólar para 15.000 dólares. ¿Por qué? Porque normalmente se tiene que hacer este cálculo, ¿no? La posición total dividido por el valor del contrato expresado en USD, en dólares. En este caso, pero es bastante evidente, en mi cartera tengo una posición de 15.000, cada uno de los micro vale
14.500, así que solo me hace falta un contrato para tener prácticamente una cobertura casi completa. Aquí la llamo infracobertura porque es un poco menos de lo que es el valor nominal de mi cartera, pero es prácticamente una cobertura total. Claro que si yo tengo una posición más grande, por ejemplo de 30.000, ya me harían falta 2 contratos para cubrirme desde el riesgo del euro dólar. O sea Bueno, y que creo que también, Estefano, hace falta aclarar que no podemos buscar que la cobertura sea al céntimo. Una cobertura nunca va a poder estar justamente perfecta, lo que tenemos que intentar es que se acerque lo máximo posible. sí, sí, exacto. En este caso el cálculo es bastante preciso, pero como decíamos antes, y ahora lo vamos a ver también con, por ejemplo, cubrir una cartera sobre el S&P 500 o un ETF o lo que sea, ahí podemos medir más, he hecho un ejemplo donde se puede medir más la cobertura, se puede hacer una cobertura parcial, como decíamos antes, o más cerca del total del valor de la cartera. ¿Vale? Ok. Perfecto. Seguimos aquí. Una cosa muy importante, una vez que tú has puesto tu cobertura y en este caso, siendo que nosotros estamos largo en nuestra cartera de $15.000 de una acción o lo que sea, tenemos que aquí irnos a cubrir. ¿Y qué significa esto? Que voy a comprar un contrato micro en este caso, ¿por qué? Porque en el momento donde el euro sube delante del dólar o que se desprecia, yo voy a ganar y tengo una cobertura con el contrato micro que me va a compensar de la pérdida que tengo en plan por el tipo de cambio, por el dólar que se devalúa. ¿Vale? Y esto es importante porque en el momento donde, como ha pasado muchísimo en esta semana, el euro dólar sube, la ganancia que genera el contrato micro, o sea, el futuro, prácticamente te va a compensar en este caso la pérdida que tu posición en dólares sufriría. ¿Ok? Perfecto. Va. Y creo que también estaría bien recalcar el hecho de que si nosotros juntamos las dos posibilidades de una cobertura de ese euro dólar y una cobertura de la cartera, estamos reduciendo bastante el riesgo al que estamos expuestos, que es la importancia. Muchas veces los futuros se asocian más a un alto riesgo, a una especulación muy grande, y todo depende de cómo lo uses. La herramienta da para todo. Sí, sí, absolutamente. Una cosa importante que tenemos que recordar que una vez que tú has puesto en marcha tu cobertura, hay que mantenerla, hay que ajustarla. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio varía muchísimo, tenemos que a veces hacer los cálculos, ver si la cobertura todavía está, más allá del ejemplo que hemos hecho, y si es necesario hacer ajustes, especialmente de cara también al tema del vencimiento de rollover. ¿Por qué? Esos contratos de futuros tienen fecha de vencimiento, normalmente es un vencimiento trimestral, justamente en marzo, junio, septiembre y diciembre, así que ahora estamos en julio, acabamos de pasar al contrato de septiembre, pero no tenemos que olvidar que en septiembre este contrato se caduca y tenemos que pasar al contrato siguiente. O sea que para la cobertura a largo plazo es muy, muy importante acordarnos de ese tema de rollover, que se realiza de manera bastante sencilla. Se cierra la posición en el micro y se va a abrir otra posición en el contrato con el vencimiento siguiente. Perfecto. Vamos a ver ahora la cobertura de una cartera, porque en este caso podríamos tener una cartera que ha ganado mucho desde abril, un 30%, como hemos dicho, de recuperación, y como hemos dicho antes, un poco de cara al verano, un poco de cara a la volatilidad y a todos los temas, los aranceles, el tema geopolítico y todo lo que hemos hablado, puedo decidir de ir a cubrir mi cartera en general. Esta vez no de cara al tipo de interés, sino de cara a lo que pasa en la bolsa, o sea, de cara a una posible volatilidad muy elevada y quiero cubrir mi posición en parte o en todo de cara a la misma. Vamos a ver la estrategia. Básicamente tenemos que elegir un futuro del CME Group que te permite cubrir el Nasdaq, por ejemplo. Si tu cartera está más expuesta al Nasdaq como título,
como acciones y o si está más expuesta al S&P 500, iremos eligiendo el micro sobre el S&P 500. También tenemos la posibilidad de cubrirnos con una cartera relativamente diferente, la del Dow Jones, por ejemplo, y o la de Russell, porque son todos índices que están también presentes como micros. ¿Vale? Como lo único que no tengo que olvidar es que los 7 magníficos tienen siempre una importancia bastante grande prescindiendo del índice, porque tienen un tamaño tan grande, una capitalización tan grande que siempre pesan mucho en una cartera expuesta a las acciones americanas. Por ejemplo, aquí habíamos hecho el cálculo hace un par de meses que solo los 7 magníficos pesaban en el S&P 500 por un 30% más o menos y en el Nasdaq por un 40%. Así que no tenemos que olvidar eso. O sea, no tengo que tener todos los títulos del S&P 500 o del Nasdaq 100 para hacer una cobertura. Puedo tener uno o más de esos 7 magníficos y ya tengo una exposición bastante similar a la que pasa con, a la que tiene el índice. Vamos a ver cómo, por ejemplo, ponemos una cartera que está expuesta más al S&P 500, o sea, que se porta de manera muy similar al S&P 500. Hoy el S&P 500 está alrededor de los 6.300 puntos y el contrato micro, siempre del CM Group, sobre el S&P 500 tiene un valor para cada punto índice de $5. ¿Qué significa? Que tú, para saber el valor nominal de tu contrato, tiene que hacer el nivel del índice donde está hoy, por ejemplo, 6.300 puntos, y lo vas a multiplicar por el multiplicador, o sea, por 5, cada punto son $5, y el contrato de futuro, en este caso, tiene un valor de $31.500, ¿vale? Aquí, como ejemplo, he puesto un margen de $2.500, pero creo que es aún menor, ¿no? En la plataforma, si lo podemos ir a ver. O Sí, sea, vamos a comprobarlo un segundito y que lo para puedan... cubrirme de esos $31.500 que vale un contrato, vamos a ver el margen que nos requieren para poder abrir esa posición con el micro S&P. Eso es. Como estábamos comentando, se mantiene la constante, esto es el Nasdaq no cubierto y cubierto, y vemos cómo ese 10% se mantiene igual que en el SP, porque el efecto es por la divisa y no por el comportamiento del índice. Como estábamos hablando, si hablamos del S&P 500, en el micro del S&P 500, estamos hablando de que lo que nos piden, digamos, por un solo contrato son unos 2.117 euros. Sí, o sea, yo había puesto 2.500, así que, pero aquí tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a cubrir son $30.000, ¿vale? De posición para cada contrato micro. Ok. Eso es, Vale. efectivamente. Por lo tanto, es algo que es cierto que, bueno, pues sube un poco porcentualmente, pero estamos hablando de un 6,5% de lo que nos piden para cubrir una cartera, lo cual, si quisiésemos tener una cobertura o un margen de coberturas, tanto para la cartera como para el tipo de cambio, con menos de un 10% nos daría para toda la cartera. Es verdad, es verdad. Vale, vamos a ver cómo realizamos la cobertura, así que vuelvo a tomar la pantalla. Aquí la Claro, tenemos. Y prácticamente aquí he puesto un ejemplo de una cartera de $100.000, ¿ok? Yo tengo una cartera de $100.000 con acciones que están expuestas y se portan, tienen una correlación con el S&P 500. Hemos dicho que el contrato a día de hoy con 6.300 puntos de S&P 500, el micro, tiene un valor nominal de $31.500, cada punto son $5. Así que para saber cuántos microcontratos de futuro necesito para cubrir mi cartera, es muy sencillo. Voy a dividir mi $100.000 del valor de la cartera con el valor de 31.500 del contrato del S&P micro. Y aquí vemos que necesitaríamos 3 contratos. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a cubrir toda la posición, ¿vale? Perdón, vendo, ahora vamos a ver por qué, 3 contratos del micro,
para tener una cobertura prácticamente perfecta de mis $100.000 de cartera. Tenemos una ligera infracobertura, pero una cobertura así es prácticamente perfecta. Aquí dos cosas. La primera, ¿por qué tenemos que vender el micro para cubrir la cartera? Esto es porque vamos corto del micro futuro y tenemos la cartera que está larga como posición. O sea, que en el momento donde mi posición en la cartera y el mercado empieza a bajar, yo empiezo a ganar con el micro que he vendido, una posición corta, y esto va a compensar la pérdida que tengo en la cartera principal. Y así es como se realiza la cobertura. Al final, Estefano, digo, al final es un poco el que entiendan el funcionamiento de la herramienta, porque si nos damos cuenta en el eurodólar es exactamente igual. Nosotros tenemos una cartera en dólares y nosotros cuando compramos el eurodólar lo que hacemos es comprar esos euros y vender esos dólares que ya tenemos. Por lo tanto, al final es indistinto del instrumento que estemos trabajando, es que la herramienta funciona de esta manera. Si nosotros tenemos comprado el primer instrumento, vendemos el segundo y viceversa. Exacto, y en este caso, como tenemos una cartera expresada que está larga, son acciones o como hemos dicho también ETF, lo que sea, que está, se porta de manera muy similar al S&P 500, en el momento donde queremos cubrirla, vamos a vender el contrato micro sobre el S&P 500. Pero aquí también hay la posibilidad de hacer una cobertura parcial. ¿Qué significa esto? Que si yo, en lugar de vender todos los tres contratos y realizar una cobertura prácticamente total, puedo decidir de vender solo uno o dos y hacer una cobertura parcial. ¿Qué significa eso? Lo decíamos también antes, Borja. Sí, al final lo que estamos haciendo es, oye, yo tengo una mayor probabilidad o pienso que va a haber una mayor probabilidad de subir, pero quiero tener alguna garantía por si cae. Al final lo que hacemos es, oye, vendo un contrato, tengo más o menos un tercio de la cartera cubierta y en el caso de que por lo que fuere en unos pocos meses se da la vuelta o en un poco tiempo como en agosto por algún tipo de noticia se puede dar la vuelta, nosotros tenemos parte de esa pérdida cubierta. Y esto vale mucho también para cuando tenemos la duda de decir, ¿es un buen momento para cubrirnos o no? Puedo hacer cobertura parcial, ir cubriendo la posición poco a poco. O sea, no es necesario, gracias al tamaño de esos micro, hacerla todo de golpe. E incluso también puede ser muy útil en campañas como la actual de resultados. Si no sabemos muy bien cómo van a ser los resultados de las grandes compañías, podemos cubrirlo. En el caso de que veamos que esas compañías han sacado malos resultados, tenemos cubierta la cartera. Y en el caso de que salgan buenos resultados, podemos cambiar o quitar la cobertura cuando queramos. Perfecto. Solo lo que tenemos que acordarnos es, uno, que los puntos que tiene el S&P 500, el futuro en este momento, para saber lo que es el valor nominal del contrato, solo hace falta, en este caso, multiplicar por 5. Y luego desde ahí vamos decidiendo, según el valor de nuestra cartera, si queremos hacer una cobertura más cerca de la cobertura completa o, como dicho, una cobertura parcial. Yo volvería un segundo, bueno, también aquí hay todo el tema mantenimiento, no tenemos que olvidarnos de la fecha de vencimiento, que sería también aquí, en este caso septiembre, y de la posibilidad de hacer un rollover, porque si quiero mantener esta cobertura más allá del vencimiento, en septiembre tendré que vender y cerrar, perdona, siendo que he ido corto, tengo que comprar el futuro y cerrar la posición de cobertura y ir vendiendo la de la fecha de vencimiento siguiente. Te decía, Borges, si te parece, vamos a ver otra vez la plataforma. Claro. Porque, me gustaría ver primero sobre lo que es el margen, lo hemos visto para el S&P 500, pero ponemos que yo quiero cubrir una cartera que está más expuesta al movimiento del Nasdaq, que tiene más correlación con el Nasdaq. Vale, Okay. nos podríamos ir aquí al Nasdaq. Perfecto. Primero, y de la misma forma. Exacto. Aquí tenemos que recordar que el micro Nasdaq del CM Group
para cada punto índice el valor es $2. Eso sería el multiplicador. Y siempre lo tenemos bien indicado aquí, ¿verdad? Ujú. Sí, siempre lo tenemos debajo en el tamaño del contrato. O sea que si hoy estamos alrededor de los $23,000 de nivel del Nasdaq 100, el valor nominal del contrato está allí. Perfecto, 46,000. Eso es. El margen para abrir mi posición. Tenemos 3.000 ahora Oh, mismo prácticamente justos, 3.020 euros. vale. ¿Eso qué significa? Que yo con un margen, con un depósito de garantía de 3,000, puedo ir a manobrear, a manejar un valor nominal del contrato de 46,000. Y en la cartera de antes, que el ejemplo era de una cartera de $100,000, aquí harían falta 2 contratos micro del Nasdaq para hacer una cobertura completa, ¿no? Prácticamente. Efectivamente, que esto nos daría una exposición de unos 93.000, de los cuales necesitaríamos unos 6.000, por lo tanto estamos manteniendo otra vez prácticamente ese 6,5%. Sí, exacto. Eso siempre es por efecto del apalancamiento. Pero aquí también podríamos hacer una cobertura parcial. O sea, vender solo un micro Nasdaq y hacer una cobertura más o menos del 50% del total de mi cartera. Efectivamente, si lo que nosotros tuviésemos, imaginemos, es que tenemos 50.000 dólares metidos en un ETF del Nasdaq y queremos cubrir la parte completa, pues lo más idóneo sería esto. Si tuviésemos más exposición, lo podríamos hacer exactamente igual parcial, o incluso si lo que pensamos es que ese movimiento que va a tener, podemos hacer una sobrecobertura, es decir, nosotros tener una exposición a lo mejor de unos 70.000 dólares y comprar 2 contratos y tener una sobrecobertura por esos 23 restantes. Sí, sí, exacto. O sea, es un instrumento muy, muy versátil y en ese sentido es muy importante conocerlo y profundizar seguramente con todo lo que hemos dicho hoy, pero lo vemos como un punto muy, muy importante en la herramienta que tienen que tener los traders y los inversores minoristas como nosotros, básicamente. Efectivamente. Pues bueno, creo que resumiendo un poco y por finalizar, es un instrumento que siempre es importante, pero que en el contexto actual creo que coge más relevancia. Creo que no hay nada más claro que esas imágenes que hemos mostrado de los gráficos cubiertos y no cubiertos para darnos cuenta de que es algo importante. Y también, si hubiésemos mostrado un gráfico que no lo tenemos porque lo tendríamos que realizar, de una cobertura de cartera ante esa caída en V, veríamos como el rendimiento, incluso si hubiésemos vendido en el momento adecuado, podría incluso duplicarse. O sea que creo que vamos a tener seguramente, Estefano, más oportunidades de estar juntos y de poder ver un poco más en profundidad las dudas que tengan y también, pues bueno, por supuesto, indicarles que pueden llamar al teléfono de Bancovic cuando necesiten, les informaremos y que contamos también con vuestro apoyo día a día, no solo aquí, para cualquier duda que puedan tener. Sí, absolutamente. Déjame agradecer Banco Big por haberme invitado, el CME Group, que por supuesto junto a Banco Big ha organizado este evento y es una didáctica que yo creo sea muy, muy útil porque, como hemos visto, un análisis del mercado, pero también una parte práctica sobre los instrumentos que nos permiten intervenir en el mercado y en nuestras posiciones, inversiones y también por el trading. Efectivamente, y que agradecemos también a la gente que está aquí escuchándonos o que incluso luego nos escucha en YouTube porque no han podido estar presentes, que nos puedan preguntar y dejar dudas para también preparar siguientes webinars respecto a también sus dudas, que creo que es lo que más puede ayudar. Así que bueno, creo que con esto es todo un poco. Si tenéis cualquier duda de mercado, podéis llamarnos y darte las gracias, por supuesto, Estefano, como siempre, por tu conocimiento y tu tiempo. Gracias a vosotros, ha sido un placer y como bien dices, gracias a todas las personas que nos han seguido aquí en directo y también en YouTube en versión registrada, por así decirlo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y tener todos muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.